continuación tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero es valorar el acuerdo. Yo entiendo que no estuvieron todos los gremios, los 15 que integran la mesa del sector público, pero el acuerdo del trabajo de los trabajadores con su empleador siempre es un tema que hay que valorar, porque da cuenta de un proceso de diálogo, de conversación, de debate, por cierto, con tensiones, naturalmente con beligerancias, pero finalmente lo importante es el acuerdo y francamente yo siempre he confiado más en la sensatez del mundo del trabajo que del mundo político en materia de negociación de esta naturaleza. Por eso siempre hemos insistido en, ojalá, avanzar mucho más en la negociación colectiva y avanzar en el diálogo directo. Hay que tener confianza en el mundo del trabajo y, por cierto, también en los empleadores. Lo segundo, esta es una negociación, lo más parecida que haya una negociación ramal. Pero como de esto no se puede hablar en Chile, yo solamente me limito a decirlo aquí en la tranquilidad del hemicentro. Esta es una negociación ramal. Yo sé que a muchos no les gusta, yo sé que a muchos no... Es el Voldemort esto, no se puede hablar de esto. ¿Ah? Pero es una negociación ramal, querámoslo o no, y es bueno que terminemos con esta hipocresía. Todos los años hacemos esto, todos los años sin excepción. Tercero, a mí me preocupan algunas argumentaciones. Fíjese usted, presidente, que los sueldos de los menores de ingresos en este reajuste tienen un reajuste del 3.2%, algo más que el 2,5% general. Es decir, hay claramente una noción de equidad. En los gobiernos anterior, los reajustes reales fueron del 1,6, 1,1%, por cierto, mejoraron 2,9, 2,6, con un precio del cobre que todos conocemos, con un proceso de crecimiento importante. Entonces, yo entiendo cómo la derecha quiere resolver este problema. ¿Sabe cómo lo va a hacer si llega a ser gobierno? Echando a 20.000 funcionarios públicos. Eso fue lo que anunció el presidente. Eso fue lo que él le dio el carácter de... hizo un concepto más de carnicería. Pero eso fue lo que señaló. Así es re fácil. Así es re fácil hacer políticas públicas y mejorar los reajustes con 20.000 menos. Gracias. Él dijo gracias. Yo no quise emplear el mismo concepto porque no se me ocurre un expresidente usando un lenguaje tan de carnicería como eso. Gracias de todas maneras, ministro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este reajuste del 2,5 es un compromiso con el sector público y es un compromiso con los menores ingresos y desde ese punto de vista a mí me parece que es un sano ejercicio. Si los trabajadores, que son los que conocen más que nadie esta situación, están dispuestos a suscribir este acuerdo, ¿por qué no se me ocurre, por qué nosotros no podríamos tener mejores argumentos que aquellos que viven la cotidianidad de este esfuerzo de trabajo cotidiano? Sí estoy de acuerdo en que el congelamiento de los altos ingresos debiéramos persistir en esa política, porque eso además permite contar con recursos para los que tienen mejores ingresos. Yo voy a respaldar la iniciativa del diputado Jackson, básicamente porque además lo hemos hecho en los años anteriores y ha sido una sana política para ir mejorando ciertos equilibrios. Se escuchan voces, pero, presidente, pero no se entienden bien, no se entienden bien. Probablemente es porque se hablan desde la oscuridad. Entonces, quiero señalar al respecto, tranquilo. Quiero señalar al respecto en ese sentido que a mí me parece muy razonable que mantengamos este concepto de que los sueldos altos congelen, sobre todo en un momento en que todos estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que haya responsabilidad fiscal, contemos con más recursos, y eso significa que naturalmente los altos ingresos podrían seguir haciendo una colaboración a los menores ingresos. Ya en el reajuste del sector público eso se ve con una mejoría para los ingresos más bajos. No veo por qué razón no pudiéramos persistir en esa política de que los sueldos altos del sector público, más aún cuando hay algunos candidatos que están planteando el tema de la dieta. Hemos hecho un esfuerzo con el Senado para tener más recursos para mantener los nuevos parlamentarios y en consecuencia es razonable en esa misma idea que los ingresos más altos hagan también un esfuerzo mayor porque son reajustes que efectivamente nominalmente tienen un impacto importante. Y por último, presidente, quiero hacer una apelación a la negociación. No es posible que sigamos con esta cosa extraña, un tanto de subterfugio de una negociación que es de hecho que la ley no reconoce y que todos sabemos que se hace todos los años. De una vez por todas hay que legislar al respecto. El sector público tiene derecho a tener un proceso de negociación colectiva arreglado, con derecho a huelga arreglado, probablemente con un montón de consideraciones, pero no es posible que sigamos manteniendo, y esto se sigue transmitiendo año a año, sigamos manteniendo un mecanismo de facto que lo único que hace es perjudicar al mundo del trabajo. Yo insistiría en mi gobierno que por lo menos antes de irse deje planteado este tema. Gracias, presidente.
Se le olvidó rebajar la pensión de gendarmería, diputado. Quiero advertirle, diputado, que mi ex señora, diputado Norambuena, me dijo usted, mi ex señora no tiene pensión hoy día, ni siquiera tiene acceso a cobertura de salud. Esa es la situación en la que se encuentra, a pesar que es bueno que lo sepa. Mala clase, mala leche. Solo ruego, por favor, mantener el orden en la sala. Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona. Diputado Norambuena. Tiene la palabra el diputado Carmona y ya